Flores pequeñas. Las partículas eran pequeñas, como pequeños granos de arena negra. Los encontré dentro de una ruina humana. Descubrí un androide escondido en el interior de la estructura y lo exterminé en una batalla que duró 5 días y 20 horas. Había reducido al enemigo a escombros después de golpearlo contra la pared. Encontré las partículas mientras limpiaba los restos. Había varios frascos de vidrio alineados en un estante rudimentario. La mayoría de los frascos estaban vacíos o rotos, pero uno de ellos todavía estaba en buenas condiciones. Lo levanté cuidadosamente y vi dentro de un montón de pequeñas partículas. Usando la base de datos, pude encontrar que estas partículas eran semillas de una planta. Pero no pude encontrar más información. Después de mirar el frasco durante un tiempo, decidí devolverlo como material de investigación. Han pasado varios miles de años desde que comenzó la guerra entre los androides y nosotros, las máquinas. Los androides tenían una capacidad de batalla impresionante, y no era raro que un centenar de nosotros cayera ante los ataques de un solo androide. ¿Pero ganaríamos? Mediante la autorregeneración y multiplicación repetida, simplemente lo superaremos en número. 1000 de nosotros y 100 no fueran suficientes. 10.000 si los 1000 fallan. Lo repetimos una y otra vez, multiplicándonos en el proceso. El recurso más importante para ganar una guerra es el tiempo. Luchar hasta que ganemos. Esa fue la mayor lección de batalla que recibimos de nuestros creadores. Sin embargo, éramos completamente indiferentes a cualquier cosa fuera de la batalla. Como fuimos programados por nuestros creadores para no usar armas de destrucción masiva por temor a que destruyeran el medio ambiente, había muchas especies de organismos vivos que vagaban por la Tierra. Pero rara vez nos esforzamos en investigar esos organismos. Recogimos datos sobre el terreno y el clima, solo porque proporcionaría una ventaja para la batalla. Pero se determinó que los organismos vivos no estaban relacionados con la batalla. ¿Pero era eso realmente cierto? Era un alcance, pero ¿podrían estas semillas contener el secreto que nos ayudaría a librarnos de los androides para siempre? Y a ver, teníamos un tiempo infinito, después de todo. Tanto tiempo. Después de consultar a la red, se determinó que el individuo que había descubierto las semillas debía llevar a cabo la investigación. En otras palabras, yo busqué entre los materiales de investigación del pasado, pero todo lo que encontré fue que las semillas eran la etapa de la infancia de las plantas. No pude encontrar ninguna información sobre cómo una semilla se transformó en una planta. Así que tuve que empezar a hackear el servidor Android. El servidor de Android tampoco tenía datos considerables, pero después de unos días de búsqueda en los archivos humanos encontré un archivo que instruía sembrar las semillas cuando la temperatura es cálida. Aparentemente era una guía para cultivar plantas. Pero no sabía cuán caliente se suponía que fuera la temperatura. O dónde sembrar las semillas. ¿Por qué el enemigo fue tan desordenado? No podrían vencernos así. Por el momento, seleccioné un tiempo razonable para sembrar en base a todos los datos climáticos que habíamos reunido. Decidí sembrar las semillas en varios medios. Para ser honesto, quería agotar todas las posibilidades de una vez, pero solo tenía un número limitado de semillas. Reduje los medios a 3, arena, hormigón y tierra. Los registros indicaban que todos estos medios contenían organismos vivos en un punto. Pero si mis predicciones eran correctas, la suciedad parecía tener la mayor posibilidad de ser correcta. 7 días después, descubrí que las semillas habían brotado de la tierra. Informé a la red interna que mi predicción había sido correcta. 24 días después de que sembré las semillas, me encontré con un problema. La temperatura había aumentado, y la planta había crecido considerablemente. Pero varios insectos se habían adherido en vez de las hojas. Al observar más detenidamente, parecía que estaban robando la vitalidad de la planta. Los insectos eran pequeños y no podía cogerlos individualmente. Rociarles agua no los ahuyentaría. Intenté golpearlos con un láser de baja potencia, pero también voló las hojas de la muestra. ¿Eran tan irritantes a pesar de su pequeño tamaño? No, ser pequeños los hacía irritantes. Este concepto era ajeno a nosotros, las máquinas, ya que nos esforzamos por aumentar nuestra masa y volumen. Tal vez esta fue una buena lección. Elegí compartirlo con el servidor tan pronto como tuve todos los datos. 85 días desde que sembré las semillas. Lluvia. Los insectos habían dañado bastante la planta. Pero la planta seguía creciendo, y parecía tener suficiente agua para seguir adelante. La información que había reunido antes había recomendado que se utilizara una fuente de agua alcalina de fuerza débil a media, así que rocié un poco de neutralizador en el suministro de agua para mantener la alcalinidad.
Pero no estaba seguro de que este método fuera el adecuado para nutrir una planta. Afuera, había plantas gigantes que se envolvían alrededor de los edificios como serpientes. ¿Cómo pudieron crecer tanto? Habían adquirido una resistencia a la lluvia ácida al adaptarse a su entorno. Miré hacia abajo a la planta que creció. Vi un destello blanco entre las hojas, miré cuidadosamente el objeto. Era una parte muy pequeña de la planta. He buscado entre los datos que tengo a mano. Según los datos de Android, ese apéndice se llamó brote y se transformó en algo llamado flor. Había docenas de fotos de flores en los datos. Rojas, rosadas, azules, blancas, había innumerables tipos. Pero no había suficientes para determinar cómo sería esta planta. Eso estuvo bien. Eventualmente lo averiguaría. Una vez más rocié un neutralizador. Esta vez, solo rocié un poco, 102 días. Soleado. La temporada de lluvias había pasado, y la flor de la planta floreció. Las flores en los datos habían sido grandes, pero la planta que crecí desarrolló un gran número de flores pequeñas, todas de unos 5 milímetros de diámetro. El tipo de planta probablemente era normalmente diferente, pero podría haber cometido un error garrafal al cultivarla. Por cierto, al mirar la planta recientemente, sentí una inexplicable sensación dentro de mí. Supuse que era porque la forma de la flor me recuerda al momento en que la pólvora explota. Ahora que lo pienso, hace tiempo que no he tenido ocasión de usar mi armamento. Esto fue raro, especialmente porque las máquinas fueron hechas para luchar. Pero cultivar esta planta era una misión importante. Por mucho que quisiera luchar, nunca dejaría esta planta y sucumbiría a mis deseos. La transmisión llegó de repente. Era un mensaje corto, codificado 200 veces, y me llevó, a mí, que estaba operando solo, 4 días de codificarlo. Sabía cuál era el asunto antes de abrirlo. Solo he recibido unos pocos mensajes con una codificación tan pesada. Era un resumen estratégico que esbozaba la próxima guerra con los androides. 124 días. Lluvia. Una parte de mis capacidades visuales se recuperó finalmente en mi 24º reinicio. Escaneando mi cuerpo, descubrí que un tercio de mi cuerpo no era funcional, y que la mitad de mis sensores eran poco más que chatarra. Estaba tirado en el suelo. La guerra tuvo lugar 18 días antes. Se me había prohibido salir de mi área asignada. O más bien, probablemente no hubo tiempo suficiente para dar nuevas órdenes a un modelo experimental como yo. En el video que grabé, fui emboscado por el fuego de los androides y quedó inutilizado. Intenté mover mi cuerpo, pero solo oí un horrible ruido de rechinar, y no pude ponerme de pie. Parece que fui considerablemente dañado. Estaba exasperado, ya que las unidades de autorrecuperación que tenía a mano para repararme tardaban medio mes. Con dificultad, giré la cabeza para ver una mancha blanca. Después de enfocar mi cámara, me di cuenta de que eran las flores que había cultivado. La mayoría de la planta había sido arrasada por ondas de choque y cosas así, pero una pequeña parte de ella había sido protegida de cualquier daño. A juzgar por las partes que lo rodeaban, fue casi un milagro. Una planta que no se mueve y yo, que no podía moverme. Después de grabar la planta con mi cámara por un tiempo, inicié mi proceso de autorrecuperación. Mi trabajo no había terminado todavía. Mi misión era ver qué pasaría con esta planta. Después de eso, la planta mantuvo las flores, sin cambios. Seguí grabando la flor. Habían pasado 22 días desde que me reinicié, y había recuperado completamente todas mis funciones. Durante la batalla me cortaron la red de la máquina, lo cual fue un problema, pero eso no afectó a mi misión hortícola. Había aprendido lo que se necesitaba para maximizar el potencial de crecimiento de una planta a partir de este experimento. ¿Cuál era la cantidad correcta de agua, qué temperatura era la apropiada y qué suelo era óptimo? Incluso en un aguacero, o una tormenta, me dediqué a preservar el ambiente perfecto para mi planta. La planta se había recuperado de la batalla, y había desarrollado aún más flores. Ahora, cuando miré las flores, ya no me sentía ansioso. 280 días desde que sembré las semillas. Descubrí que una parte de la planta se había vuelto marrón. No pensé mucho en ello ya que esto había sucedido muchas veces en el pasado, pero esta vez el color se extendió día a día hasta envolver toda la planta. Sentí una respuesta de uno de mis sensores. Cuando miré hacia arriba, estaba cayendo nieve. Al detectar que la temperatura había bajado, coloqué un calentador junto a la planta y me aseguré de mantener la temperatura lo más constante posible. Me quedé así durante unos días, pero la planta no. Recuperó su típica coloración verde. De hecho, parecía que estaba empezando a desmoronarse. Por primera vez en un tiempo, recuperé los datos de referencia, e intenté encontrar un método para arreglar la planta. Pero no había nada útil en los datos.
Todas las entradas registraban información hasta que la flor florecía, o el fruto prosperaba, pero no había datos sobre lo que sucedía después. Pasaron varios días más, y la temperatura se hizo aún más fría. La frecuencia de los días en que nevó aumentó. Decidí proteger la planta cubriéndola con mis manos. Seguí protegiendo la planta marrón, mi misión no había terminado. Necesitaba arreglar la planta. Necesitaba entender y aprender. Eventualmente arreglaré esta planta. Después de todo, tengo todo el tiempo del mundo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.